Muy bien, querido grupo, bienvenidos a nuestra clase entonces de preguntas y respuestas. Voy a empezar a leer nuestras primeras preguntas. Recuerden que la idea es que voy a hacer la aclaración, como yo sé que muchos ya están en el grupo de Cábala, la idea es que no sean preguntas de Cábala, sino que sean, ahora después, el que no alcanzó a hacer preguntas me las va escribiendo. Recuerden que la idea de este documento es que lo hagan con tiempo para que pueda ser anónimo y que puedan preguntar lo que quieran sin ningún tipo de vergüenza o prevención, ¿ok? Entonces, voy a arrancar a leer las primeras preguntas. Denme un segundo, ver, acá está. Voy a subirle un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre actuar con autoridad, sentirse importante, especial y actuar con arrogancia? Me voy a esforzar por ser lo más concreto al responder. Generalmente, cuando hay este tipo de preguntas, es porque en el fondo hay un miedo y obviamente emocionalmente no se conoce esta frontera, pero lo que recalca este tipo de preguntas, e incluso cuando dicen Moisés es que tengo miedo porque si yo prendo el acelerador, porque si avanzo, tengo miedo de atropellar. En el fondo, perdón la redundancia, eso sí es un miedo, es como una excusa a poder sacar el potencial. Arrogancia es cuando haces quedar mal a otros. Arrogancia es cuando humillas a otros. Arrogancia es cuando estás comparando continuamente a otros. Es como que tengo que bajar a uno para poder subir. Eso es arrogancia, ¿ok? Ser autoridad incluso tiene que ver con no hace falta levantar la voz para ser autoridad, ¿ok? Sentirse importante tiene que ver muchas veces con saber de buena manera pedir un servicio o pedir ciertas cosas según la valía de uno, ¿ok? Entonces, esa sería la respuesta concreta, ¿ok? En clase dijiste que la Torá era el mapa y que antes de la creación ya existía. Si fue antes de la creación, ¿cómo se creó o quién lo creó? A ver, lo que quiero explicar con esto es antes de la creación de este entorno físico. Por eso hablaba, mucha atención a esto, muchachos, que en Génesis dice Bereshit bara Elohim, y cuando habla de Bereshit bara Elohim, no se traduce como en el principio Dios creó, sino en el principio del crear de Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya había una creación. Ya existía algo, digámoslo así, pero en el momento que se comienza a crear lo que hoy nosotros conocemos como esta realidad, en el principio de esta creación, entonces es cuando primero se hace el mapa. Entonces hay una mente superior y esta mente superior es la que logra crear este mapa. Una vez que está creado el mapa, es como que se pasa a la construcción física. Uno de los ejemplos más importantes es el de los animales. Ustedes saben que se descubren cerca de 300 especies nuevas de peces en el mar y ninguna contradice a las normativas de la Torá, ¿ok? Como por ejemplo, no se ha encontrado a un animal que tenga, por ejemplo, pezuña, casco y que sea rumiante. ¿Sí? Recuerden que para comer en las leyes de kashrut, de alimentación, dice que nosotros no podemos comer animales que no sean rumiantes y que no tengan pezuña hendida. Entonces, el cerdo tiene una pezuña hendida, tiene pezuña separada, pero no es rumiante. ¿Sí? Entonces, como tiene pezuña abierta, pero no es rumiante, entonces no lo podemos comer. Ahora, el caballo es rumiante, pero tiene un casco, no tiene la pezuña separada. ¿Ok? Entonces, si hubiese un animal que contradiga esas normas, ahí habría alguna problemática con el tema de las leyes. Y el tema, lo importante de la Torá, más allá de mantener una tradición, es que es aplicable al día de hoy 100% todas las leyes. Bien.
3. Cuando uno siente presión por un proyecto, ¿de qué manera se puede cambiar ese sentimiento o emoción a disfrute? Una de las maneras para cambiarlo es soltar el resultado y entender que esto es una especie como de un juego, ¿sí? Entender que en el fondo todo lo que va a pasar tiene que ver con no ponerte a prueba desde el sufrimiento, sino que te están generando un escenario para ayudarte a generar un mayor nivel de fuerza, a que subyugues las emociones. Por eso vamos a empezar después, como en la clase número 15, calculo yo, a ver cierta técnica que les permite entender qué es el subyugamiento de la emoción, ¿ok? Entonces, cuando hay una presión por el proyecto, ¿de qué manera se puede cambiar? A través de un motor de pensamiento, a través de un proceso intelectual, comienzo a calmar la emoción. Tenemos que entender que el corazón es como un niño. El corazón es como indómito muchas veces. Y hay que tener en cuenta, chicos, que el corazón genera pensamientos. Como el corazón genera pensamientos, tengo que entender que esos pensamientos no son objetivos, y no solo no son objetivos, sino que tienen la capacidad de dañar mi espectro de frecuencia. Por lo tanto, a través de un proceso de racionalización, debo lograr acallar, darle explicación al corazón para que él cambie ese pensamiento. Entonces, comienzas a tener una conversación interna catastrófica. Y si no se da, no puedo, no voy a conseguir, pero tienes que lograr acallar y decir, incluso como si fuera un juzgado, decir, espera, en aquella época pensé que no tenía y finalmente llegaron los clientes y se logró. Y aquí pasó esto y comenzar a justificar e incluso solo el hecho de decir, si me pongo mal, me pongo nervioso y comienzo a sentir carencia, voy a traer carencia. Si quiero que salga bien, aunque en este momento, no sé, no se estén dando las cosas y aparentemente las cosas no estén funcionando, tengo que mantenerme no solo tranquilo, sino que tengo que mantenerme feliz. Y si logro mantener esa energía, eso atraerá cosas similares. Es la única manera. Créanme, es difícil y por eso se llama subyugar el corazón. Entonces, cuando hay mucha presión, la manera de cambiar el sentimiento, que realmente no sería emoción, sería sentimiento, a disfrute, es como entender, es como decir, ok, listo. Si estoy pasando por esto es porque soy capaz de hacerlo y enfocarse en emociones más elevadas, como por ejemplo, ok, no quiero, sí, amo el reconocimiento. Esto es una dificultad. Si hay alguien que lo puede corregir o arreglar, soy yo. Y desde la alegría y empezar a estar en ese estado es la única manera. Y si te cuesta mucho, tienes que traer un proceso de razonamiento para que el corazón entienda. Y ahí es que vienen las meditaciones en voz alta. Muy bien. 4. ¿Qué es pasar un concepto por el corazón? Justamente lo que estaba diciendo. ¿Qué implica este proceso? Entonces, ¿qué es pasar un concepto por el corazón? Yo calculo que me están preguntando lo que sería la definición de entendimiento. Recuerdan que hablamos conocimiento, entendimiento es cuando pasa por el corazón. O sea, vivirlo, tener la experiencia. Una cosa es que yo te hable de tirarte de paracaídas. ¿Lo quieres pasar por el corazón? Vamos a la avioneta. Sentí la altura y sentí la fuerza que necesitas para tirarte desde la avioneta. Eso sería pasarlo por el corazón. O sea, vivenciarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica este proceso? Vivenciarlo. Todo lo que se vivencie es lo que se pasa por el corazón. Por eso lo que más se pide de nosotros es, por eso yo cuando hago meditaciones con respecto a la vida, yo digo, la vida lo que quiere es que te proyectes, que avances, que experimentes, que disfrutes. La mayor cantidad de personas no se dan las oportunidades de experimentar ciertas cosas muchas veces por prejuicios. Los prejuicios, las creencias y los esquemas en los que fuimos criados nos hacen abstenernos de experimentar ciertas cosas, porque en el fondo tenemos miedo de que si nos ponemos a experimentar demasiado, nos vamos a perder en el placer, nos vamos a perder en los vicios, nos vamos a perder, porque no se ría mucho que va a terminar llorando, ¿sí? De eso tan bueno no dan tanto.
Y tenemos esa idea muy, muy en el fondo que el exceso de placer es malo. Y si tuvieses muchos recursos, ¿qué harías? Y si comienzas a unir con lo poquito que yo les he explicado, que el ser humano al fin y al cabo es un feedback de placer, entonces en el fondo vamos a ir descubriendo que las estructuras lo que hacen es cortar. ¿Qué hace un padre con un niño? Generalmente le corta los momentos de juego, porque el niño ¿qué hace todo el día? Jugar. Y un padre muchas veces lo que hace es cortar el momento del juego. Y ni hablar si hay mucho estrés en la casa, entonces el niño comienza a percibir un estado de estrés y él comienza a reducir sus momentos de alegría porque en la casa ese niño grita, salta, ¡ah, Julián, quédese quieto! Y comienzan a quitarle esos momentos de juego constante, ¿ok? Entonces, ojo con eso, porque al fin y al cabo lo que pide la vida es que experimentemos. No hay que tener miedo a experimentar. Ay, pero me voy a perder. Obviamente la gente comienza siempre y muchas personas se van no al fanatismo, pero al opuesto. Es como, ay, Moisés, pero si uno prueba las drogas, bueno, obvio que no, porque son alcaloides, ¿no? Sentido común. Pero de resto, tienes que tener la capacidad de al revés, tener la capacidad de experimentar. Hay personas que siempre van a la tradicional y tienen que experimentar desde comida nueva, cosas nuevas. Hay personas que no salen de lo nuevo. Tienen miedo a experiencias y siempre es miedo. Recuerden, solo hay dos acciones. ¿Hago las cosas por miedo o hago las cosas por amor? Siempre, ¿ok? Ay, no, tengo que hacer esto porque tengo miedo de que no voy a llegar. Ya lo estás haciendo desde el miedo. Incluso un proyecto, incluso algo que se te ocurra, lo puedes hacer desde el miedo. Entonces, siempre tenemos que tener ojo. ¿Desde dónde vas? Tienes un trabajo que tal vez es muy bueno, pero incluso ese trabajo lo haces desde el miedo. Desde el miedo a perder algo. Entonces, siempre hay que hacer un feedback y lograr modificar esa emoción. ¿Cómo elevar el deseo? Dejar de desear solo para dejar de sufrir. Claro. Entonces, ¿cómo se eleva el nivel de deseo? Yo sé que la respuesta no les va a gustar mucho porque tiene que ver con entender que es un proceso primero racional. Y una de las maneras de elevar el nivel de deseo, primero es darte cuenta que no tienes el nivel de deseo que necesitarías. Y dos, a través de la razón, a través de una confrontación racional, es decir, ¿por qué? ¿Por qué no logro? Yo lo hago mucho con preguntas, ¿por qué no logro llegar? Digamos, Moisés ya me ha enseñado cuando fui creado, todo lo que podría llegar a pensar también fue creado. ¿Por qué no tengo la capacidad no solo de entenderlo, de usarlo? Se me estaba yendo. Lo que pasa que no quiero mezclar porque ustedes son nuevitos y se me mezcla, perdón, un poquito el chanfle, porque con el grupo anterior ya le he venido hablando sobre la técnica de materialización que he hablado. Entonces llega un momento que a veces cuando comienzas con este proceso de razonamiento vas encontrando otras eurecas, como, ok, a ver, Moisés me enseñó que cuando yo fui creada, los recursos que necesite también son creados. Entonces, ¿por qué no logro entender? ¿Por qué no logro utilizar esos recursos? Comienza a haber una confrontación. ¿Por qué no logro terminar de creer que lo que podría llegar a necesitar ya está? Entonces te das cuenta que tal vez lo que te falta para elevar el nivel de deseo es confianza. Entonces te enfocas en decir, ok, tengo que elevar mi confianza. A partir de hoy comienzo a confiar. Pero se los prometo, se los firmo. Quieren ahorrarse un montón de tiempo y desde ya quieren empezar como sin darse cuenta o de manera intuitiva a ir entrenando la técnica de materialización. Se los prometo, chicos, comiencen a hablar así solos, en voz alta. Busquen espacios de razonamiento en voz alta con ustedes mismos. Van caminando como si estuviesen loquitos, van caminando, van en el supermercado, van en el coche. ¿Por qué tengo miedo a estos proyectos? A ver, si estamos hablando de grandezas, ¿cuántas personas de mi misma edad han logrado sacar proyectos adelante? ¿Por qué iría mal? A ver, en el momento que sienta que me está quedando demasiado grande el proyecto, tengo que tener la capacidad de pedir ayuda a tiempo, porque a veces el problema es que por ego, y no por orgullo, por ego de miedo, porque hay un ego que es inverso,
a veces no pedimos ayuda a tiempo. Hay veces que vos vas con un jefe, yo eso lo aprendí hace mucho tiempo, y es, ¿por qué no pediste tiempo? ¿Por qué no pediste ayuda a tiempo? Si hubieses pedido ayuda en el momento, se podía solucionar. Ahora, pensando que lo ibas a solucionar por miedo a no pedir ayuda y por miedo a no ser suficiente, venís a pedir ayuda ahora que ya te diste cuenta que no podés, pero ahora es demasiado tarde. ¿Me explico? Entonces es peor. Entonces muchas veces el razonamiento en voz alta me permite encontrar otros gatillos. Entonces en esto de elevar el deseo es decir, ok, ¿por qué me cuesta? Ok, tengo que entender. No, mi entorno no fue un entorno sano de abundancia. Pero hay personas que han salido de un entorno así y tienen que ver con lo que dice Moisés, el amor propio. Tengo que empezar a subir el amor propio. O solo me voy a dar 4 días simplemente para desear tener más deseo. Deseo tener más deseo, deseo tener más deseo. Es importante para mí. Y a veces con que lleves 3, 4 días solo diciendo, es importante para mí, tengo que ampliar mi nivel de deseo. Oscar, tienes que ampliar el nivel de deseo. A ver, hay personas que, no sé, es como diciendo que lo que ganas de tu sueldo lo pagarían en administración, pero porque tienen otro deseo. Tengo que aprender a desear. No se trata de dinero, se trata de deseo. Pueden armar un pequeño speech donde puedan hablar con respecto a esto. Solo el desear y es decir, ok, no se trata de cantidades, se trata de fuerza, se trata de proyección. Tengo que tener un enfoque, me tienen que gustar otro tipo de cosas. No solo tengo que desear solo estar bien, tengo que tener una visión con mayor proyección. Entonces comienzas a hablarte. Recuerden, el proceso racional ustedes no alcanzan a entender lo importante que es, porque es como empezar a entrenar al corazón y a la conciencia. Así que, por favor, yo a veces amo a las personas que están comiendo mierda, que están muy desesperadas porque uno les dice salta y saltan. Hay una inocencia en estar hecho mierda. ¿Sí me explico? Cuando estás muy, muy, muy jodido, entonces es como que al revés, eres un muy buen alumno. Salta, salto, bajo, bajo. Él dijo que hay que hacer esto, bueno, yo hago esto. Y a veces estás tan jodido que lo único que tienes es tiempo. Gracias a Dios. Entonces utilizas el tiempo de manera correcta. Así que un consejo que les doy, vean a ver cómo les sale estos procesos de racionalización, ¿ok? ¿Cómo puedo practicar el reconocimiento en la cotidianidad? Muy bien. Entonces, ¿cómo se practica? A través de algunas frases que puedan llegar a, dame un segundo, que puedan llegar a ver, algunas frases que puedan, no, perdón, frases no. Dame un segundo. Deme un solo segundito. Bien, perdón, ya. Entonces, ¿cómo puedo practicar el reconocimiento en la cotidianidad? Generalmente con alguna frase. Utilicen su entorno. Lo que hay que entender, a ver, ¿qué es lo importante de la clase Elohim? Lo importante de la clase Elohim es lograr bajar un poco la comprensión. Lo que pasa es que hay que acostumbrar al corazón, aunque no lo crean, esto es muy fuerte. Hay que acostumbrar al corazón, hay que acostumbrar a la mente de verdad a perder el miedo y entender, pero de verdad, que todo el mundo fue creado para mí. Y para poder entender, no se pierdan de este enganche, y para poder entender que todo el mundo fue creado para mí, tengo que trabajar muchísimo en la autopercepción. Es como que Luis Gabriel diga, a ver, por Dios,
Y te puedes llevar 1 o 2 semanas en un solo concepto y decir, Dios, tengo que entender, yo sí soy importante. Tal vez miras a tu alrededor y dices, ok, no tengo la vida que quiero, hoy, no sé, no tengo trabajo, Elianita o Oscar o Claudita Borges mira alrededor y dice como, bueno, no, ¿cómo puedo decir que soy importante si, no sé, perdón, me estoy cagando de hambre? Entonces, como, no importas, justamente, es decir, tengo que entender. No es lo que hay a mi alrededor, no es lo que he logrado hasta el momento. Es que no importa lo que hay a mi alrededor, Dios, tengo que entender que todo fue creado para mí, o sea, mi autopercepción. Si soy importante, si fui creado, es porque mi manera de ver el mundo, ¿qué es lo importante de mí? La conciencia. Mi manera, la manera de cómo Oscar ve el mundo, de cómo Luis ve el mundo, que cómo Eliana ve el mundo, es importante. Cuando comienzo a entender eso, comienzo a comprender que muchos escenarios de la vida cotidiana se dan para mí. ¿Para qué? Para que entrene ciertas emociones. ¿Sí? Entonces, cuando vives en conciencia, vivir en conciencia es vivir con el mentoring, es vivir con cada clase. Entonces, te van a servir algo. Y un mesero te dice una frase, te dicen que van a obsequiar y tú dices como, mira, me gustaría que le pongas un poquito más de ají, y dice, ay no, mejor dicho, y alguien te dice como, bueno, no, te pusiste de cositero. Sí, porque soy especial, porque me estoy dando el lugar, porque me gusta que me atiendan. Llegas a un lugar y le dices, mira, por favor, al mesero, mira, me gustaría que estés realmente atento, valoro mucho el servicio. Es una manera de decir, soy especial, estás diciendo, valoro el servicio, ¿sí? Ya tiene que ver con un poquito como con la creatividad, donde muchas veces afirmas lo que otro dice o utilizas una frase para dar a entender que valoras que te atiendan bien porque te sientes importante. O vas a hacerte las uñas y es, no, mira, quiero este color o estoy, ay, pero siempre te las pintas de rojo y ahora, no sé, color novia. Sí, porque quiero, estoy subiendo, no sé, estatus, estoy subiendo de no sé qué y quiero sentirme mejor. Usas lo que sea en la vida cotidiana para manifestar, ¿ok? Entonces hay que vencer cierta vergüenza. Esa es la manera concreta de cómo se hace, ¿ok? Bien. ¿Qué es realmente y cómo se practica el amor propio? El amor propio se practica desde entender tu mapa de vida. ¿Qué quiere decir? Desde entender en las cosas en las que te postergas. Entender qué aceptas. Por ejemplo, puede ser desde empezar a organizar tu casa, y no es broma. Comienza a ver cómo es el orden en tu casa. A veces, aunque no lo crean, eso causa conflicto. Por eso a mí me gusta mucho que cuando hay una pareja, la pareja pueda tomar el mentoring para que tanto hombre y mujer entiendan los conceptos, entiendan las metas, ¿sí? O sea, hay veces que vive solo, entonces tiene que ver con ser mucho más organizado y mantener y entender que es importante que tengas un entorno ameno, lindo. Entonces, desde organizar, desde, por ejemplo, empezar a salir a tiempo en el trabajo, empezar a llegar a tiempo al trabajo, aunque no lo crean, también tiene que ver el amor propio, también tiene que ver con las responsabilidades, como diciendo, no es digno de mí, ¿ok? Yo estaba en una reunión y era como muy importante y se iba a dar tal vez un negocio muy grande, pero yo no estaba tranquilo y dije, mira, no voy a estar tranquilo, tengo que dar una clase, venía corriendo, viendo el tema del trancón y todo eso, y venía viendo de entrar literalmente 7 en punto, que es el compromiso de la clase, por amor propio también, porque tiene que ver con quién soy. Yo siempre he dicho, como muy rara vez se cancela una clase, es muy raro que yo cambie, y vengo haciendo esto hace muchos años. Claudita creo que puede ser testigo de que es muy raro que se cambie una clase, y eso también tiene que ver con amor propio. O sea, el amor propio también tiene que ver con lo que das, cómo lo das, cómo haces las cosas. ¿Te gusta hacer las cosas en excelencia? Hay gente que es muy mediocre, entonces tiene que ver con, entonces no hay amor propio,
porque no te importa el que dirán. Ay, Moisés, pero es que a mí no me debe importar el que dirán. Dependiendo desde qué perspectiva lo veas y dependiendo qué ejercicio estés haciendo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando estás hablando del amor propio, hay un momento donde sí te debe importar lo que la gente piense de ti, cómo tú llevas tu presente, cómo entregas lo que haces. Entonces, el amor propio se practica otra vez con sentido común. Entonces, muchas veces me pongo en primer lugar, pongo límites en los horarios, organizo lo que es mío, cuido lo que es mío, comienzo a tener una relación diferente con mis hijos, ¿sí? El amor propio también tiene que ver con cuidar lo que es tuyo. Eres súper amable con los demás, pero llegas a la casa y gritas, entonces tampoco. Como es tu pareja, entonces la tratas de mala manera porque es obvio, porque estoy estresado y es mi pareja. No, no es así. Entonces, eso también es amor propio. Finalmente, en el caso del hombre, es cómo cuidas a tu pareja. Tiene que ver con el amor propio. Muchas veces, en las infidelidades que se dan desde la mujer, cuando una mujer es infiel es porque ya realmente está casado y generalmente es culpa del hombre, generalmente. ¿Por qué? Porque no cuidó su orgullo, no cuidó lo que más valioso era para él. Bien, entonces ahí tenemos que tener cuidado. Entonces, eso del reconocimiento tiene que ver prácticamente del amor propio, tema de salud, tema de alimentación, de comer a horas, tema de cuidarte. Así se comienza con el amor propio. Cuidar, incluso cuidar es qué pensamientos estoy teniendo, qué emociones estoy teniendo. O sea, el amor propio perdón la redundancia, cuando comienzo a ser consciente. Si comienzo a tener conciencia, comienzo a escuchar mi corazón, mi diálogo interno y lo comienzo a modificar. ¿Qué es realmente? Ya lo leí. ¿Cómo se practica el amor propio? Bien. Si no llega a estar tan claro, pueden escribir en el documento, no pasa nada. O si se animan, me escriben acá por el chat en Zoom. ¿Qué se hace con las emociones del corazón? ¿Qué es subyugar el corazón? Muy bien. ¿Qué es subyugar el corazón? Subyugar el corazón es entender que el corazón tiene como un motor automático, es como que tiene una vida propia, y subyugar el corazón tiene que ver con enseñarle, con entrenar al corazón. ¿Por qué? Porque el corazón tiene una sola función, es el único órgano que está emitiendo continuamente una energía, continuamente, bu, 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 bu. El corazón está emitiendo una señal, Entonces vos tienes que ser consciente, recuerdan que hablamos, con ustedes no hablé todavía, no enseñé eso. ¿Cuál es la diferencia entre un sentimiento y una emoción? El sentimiento ya lo sientes. Siento miedo, siento rabia, o sea, ya lo sabes definir. La emoción muchas veces no la sabes definir. La emoción se convierte en sentimiento. Un sentimiento no se convierte en emoción. ¿Qué es primero? La emoción. Ahí tengo emociones encontradas. No las sé, no sé describir la emoción. Solo cuando ya la emoción se convirtió en miedo, dices, uy, siento miedo. Uy, siento energía, siento pánico. ¿Ok? Entonces, primero viene la emoción. La emoción generalmente está más atada al inconsciente. Entonces vos vas caminando y puede ser que tengas emociones de preocupación que después se transforman en sentimientos de miedo. ¿Por qué tienes miedo? Por la preocupación. ¿Y por qué tú llegaste a tener un sentimiento de miedo? Porque no moldeaste la emoción. Entonces, muchas veces el tema de subyugar el corazón es entender que el corazón, créanme chicos, va a tirar emociones en automático. Entonces tengo que tener conciencia y decirle, corazón, a partir de hoy, si sientes que es un poco ridículo hablarle a tu corazón, te voy a ser franco, tienes un problema. Porque hoy se sabe que todas las células escuchan que podemos generar una relación con nuestro corazón y podemos tener conciencia. Entonces llega un momento que decir, ok, a partir de hoy, ¿por qué tendría que tener miedo? A ver, nos podemos morir mañana.
Y todo lo que pensabas que iba a suceder, ya no sucede. Aunque no nos muramos, todo lo que pensamos que puede llegar a pasar, no sucede. Esa es la famosa ansiedad. Y tenemos que reconocer que no tenemos un corazón instruido. Muy pocas personas instruyen el corazón, que es tener un corazón sabio. Cuando en el mentoring muchas veces yo digo, mira, soy dueño de mi felicidad, pero lo que pasa es que yo la moldeé en el momento más triste de mi vida. Soy dueño de mi libertad. Claro, lo moldeé cuando iba a perder mi libertad. ¿Me explico? Soy dueño de la confianza o de la libertad, pero la moldeé cuando dijeron que mi hija se iba a morir, ¿sí? Entonces, ahí es donde les digo, llegan los escenarios donde uno comienza a subyugar el corazón y decirle no. A ver, les voy a dar el ejemplo, me voy a adelantar un poco, pongan mucha atención. Uno de mis testimonios por lo que yo hago esto, porque recuerden que yo estudié ingeniería electrónica, ingeniería en sistemas, programación, sonido, robótica, automatización, mecánica cuántica, física cuántica. Me dediqué, o sea, hoy no tengo un curso de coach, no tengo un curso de terapeuta, no tengo un curso de nada de eso. La vida me puso acá porque simplemente entendí el proceso de la vida y cómo lo entendí desde la práctica. Entonces hubo un momento donde a mí me dijeron, yo tengo 6 hijos, perdón, y muchos van a decir, ¡ah! Le apareció uno a Moisés. Lo que pasa que estoy acostumbrándome a contar una pérdida. Entonces, de esos 5 hijos, digamos, vivos, mi tercer nena le dieron 6 meses de vida. 6 meses de vida. Entonces, por ejemplo, ¿cómo comencé a subyugar el corazón? Entonces, obviamente, solo un padre puede entender lo difícil que sería perder un hijo. ¿Ok? Comienzas a pensar que la vida es injusta. ¿Qué más piensas o sientes? ¿Sientes que te está pasando algo malo? ¿Sientes tristeza? ¿Sientes que la vida es difícil? ¿Sientes el dolor de tu hijo porque estás sufriendo? Hay un montón de sentimientos y podrías entrar en depresión, pero sientes que la vida se te colapsa, se cae. Yo llegué a un momento cuando entendí y comencé a subyugar el corazón. ¿Cómo subyugué el corazón? A través de la razón. Y dije, ok, momento. No me está pasando nada malo. Y la vida no es mala y no estoy teniendo mala suerte. Vamos a pensarlo. Y dije, aquí en este plano es mi hija. Pero pudo haber sido en otra vida mi suegra, el carnicero, el vecino, pero en esta vida está jugando. Oscar se ríe porque ya sabe hacia dónde iba a ir, pero no voy a hacer chistes de suegra. Entonces, en otra vida, entonces aquí está jugando el rol de hija, pero es un alma que tenía un plan. Esa alma, porque recuerden que yo enseño que el padre nunca elige al hijo, nunca. Las almas de los padres nunca eligen a los hijos. Los hijos son los que eligen a los padres. Por lo tanto, todo padre se debe sentir, no satisfecho, se debe sentir seguro de que es el padre perfecto para el hijo porque el que le eligió es el hijo. Entonces, desde ese punto de vista, el alma, el hijo, elige todo. Y esa alma solo tenía que venir por 3 años aquí. Hacía una cosita, 3 años, y ya cumplía su misión, ya estaba lista. Entonces yo decía, qué egoísta que soy. Esa alma que solo viene por 3 años, yo quiero que se quede aquí, no sé, 60, 70 años. ¿Y por qué quiero que se quede? ¿Por el egoísmo mío? ¿Del apego que se vive aquí en el plano físico? Y si me dieran a elegir, mira, vas a tener una visita y la idea de la visita es que esté contigo 3 años. ¿La quieres o no la quieres? Comencé a cuestionarme y decir, qué egoísta que soy. O sea, yo solo recibiría un hijo si se va a quedar conmigo toda la vida. Es más, vamos a suponer que yo viva 60 años. Y entonces mi hijo, si yo tengo 60, mi hijo tendrá, no sé, 40. Si yo me muero a los 60, ya no me importa si va a vivir 42, 43 o hasta los 70 años. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces yo comienzo a darme cuenta, wow, qué egoísta.
O sea que si no se queda conmigo toda la vida, no acepto a ningún visitante como alma. Entonces comienzo a decirme, wow, soy egoísta. Y si me dieran a elegir, ¿quieres conocer a tu hija, a un alma que tiene que ver contigo, pero solo va a estar 3 años? ¿O prefieres nunca conocerla? Porque como se va a quedar 3 años y te va a hacer sufrir por el apego que hay aquí en el plano físico, entonces mejor no la recibes. Dije, no, la quiero recibir, la quiero conocer. Y no me está pasando nada malo, no me pasó nada malo. Mis otras 4 hijas no van a tener un padre depresivo porque se murió una hija. Yo no perdí una hija. Tengo que entender que no perdí. Me acompañó y acompañé a un alma por 3 años. Y la vida no es mala. No tengo mala suerte. No me está pasando nada malo. ¿Sí me explico? Comienzo a hacer un montón de conjeturas para para sustentarle al corazón por qué no debía generar un concepto equivocado de la vida es pesada, triste, entonces un trauma. No quiere decir que en este tránsito no lloraba cuando lo hacía, claro, porque tenía la emoción, pero es un ejercicio fuerte. El corazón quiere decirte, qué mala suerte, ¿por qué me pasa? Sentir que tu hija le duele físicamente, porque a mi hija le dolía, físicamente le duele. La ves en el hospital, en la cama, puta, es muy difícil. Entonces es una fuerza entre subyugar al corazón y decirle, no, ok. Y el alma tiene la fuerza de soportarlo. Si ella eligió eso es porque es lo mejor para su alma. Claro, yo tenía un montón de información que tal vez muchos de ustedes tal vez todavía no tengan, pero a lo que voy es, había un trabajo de razonamiento y yo hice 10 veces el simulacro que mi hija ya se moría, se había muerto, la enterraba y todo un tema, ¿no? Ya van a entender por qué yo digo, recuerden que mi hija no tenía riñones y hoy mi hija tiene 2 riñones y está en Israel. O sea, la única realidad que se puede cambiar es aquella que se acepta. Yo no me paré desde la injusticia a decir, ay, esto es injusto, ¿por qué me tiene que pasar? Tengo que hacer la técnica de materialización para cambiar una realidad que me explicó Moisés porque yo no quiero que se muera mi hija. Así no funciona. Solo cuando aceptas es que la realidad, esa realidad que estás viviendo, se transmuta rápido. Es como que dicen, bueno, miren, ya entendió, Moisés ya entendió. Entonces, si yo ya entendí el tema del apego y lo que tenía que aprender, entonces, ¿es necesario que mi hija se muera? No, porque ya lo entendí. Entonces, ¿para qué se va a morir? Me explico, porque todo es conciencia. Esa es la manera de hacer un milagro, aunque no lo crean. Pero para eso tienes que subyugar el corazón, porque el hombre no atrae lo que desea, el hombre atrae lo que es. ¿Ok? Entonces, subyugar el corazón tiene que ver con hablarle al corazón y decirle, hey, no tengo por qué tener estas emociones. Explícale. Pero para eso tienes que tener conocimiento. Por eso ustedes van a ver que yo molesto tanto con el motor de pensamiento. Y ustedes le dicen al corazón qué sentir. Eso es subyugar el corazón. Ay, pero el corazón no está acostumbrado. El corazón quiere sentir miedo. No me han pagado, no llega nada de trabajo. Hey, si estás así, si sientes miedo, si sientes estrés, si sientes que la vida es difícil, atraes más de lo mismo. Pero no hay nada, no importa, pero estemos felices, pero sintamos abundancia. Pero si no hay nada, no importa. Pero si tú, corazón, sientes alegría y sientes abundancia y yo logro sacar esas emociones, aunque a mi alrededor no haya nada, tengo más posibilidades de atraer abundancia y alguna historia mágica. Moisés, no me lo vas a creer, a último momento pasó algo. ¿Gracias a qué? Gracias a que logré tener mi corazón. ¿Sí me explico? O sea, moldear el corazón. Igualmente nos falta un poquito de bastante información, tengan paciencia, pero eso es como un adelanto de cómo se subyuga el corazón. Espero haber sido lo más claro posible. ¿Cómo se alimenta la parte negativa? Es esto relacionado a que todo tiene su opuesto. Ok, yo no sé, yo creo que se los dije, o sea, yo no sé si se están refiriendo en esta pregunta a que en un momento dije que uno le daba de comer como a la parte negativa, que existe una parte negativa. No sé si se refieren a eso, pero bueno, entonces,
¿Cómo se alimenta la parte negativa? Es casi imperceptible, no es un tema que hay. No quiero que se vuelvan agoreros, ¿sí? Pero tiene que ver con darle, a ver, quiero hacerlo lo más simple posible porque esto sería un concepto que tendría que explicar más adelante, pero es como, hay algunos, a ver, no califica esto. Es que tengo muchos ejemplos, pero que tienen que ver con nuestra cultura y tal vez no lo entenderían si es que es eso, ¿no? Cómo alimentar. Digámoslo, en este momento, digámoslo así. No nos enfoquemos en darle de comer a la parte negativa. La parte negativa de alguna manera se alimenta sola. O sea, digamos, se dice que si el Satán representara la parte negativa, dice que de todo el mundo el Satán tiene una parte, un país, ¿sí? De un país una ciudad, de una ciudad un barrio, de un barrio una casa, de la casa un baño. Entonces es como que, por ejemplo, de tu casa la parte negativa es el baño. De tu cuerpo, aunque no lo creas, es el nervio ciático, el Satán o el ángel de la muerte, que es una energía que tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con el nervio ciático, ¿sí? Entonces, vos quieras o no, de todas maneras vas al baño. Ahí es como que se alimenta la parte negativa. Es una manera para que me entiendan muy fácil. Eh, en algún momento tuviste un mal carácter, fuiste reactivo, alimentaste ya, le diste de comer a la parte negativa. ¿Sí me explico? A veces no es que me tengo que preocupar por darle de comer. La parte negativa, digámoslo así, es como que se alimenta sola de una reacción, de una reactividad. Por ahora, porfa, dejémoslo hasta ahí como para más adelante con mayor información poder, y si alguien es muy juicioso en este grupo y son de los que anotan y dicen, Moisés, hace unas clases tú dijiste que ibas a hablar de este tema y me lo hace acordar, genial, ¿ok? Ya te contesto, ya contesto estas preguntas que me están haciendo en el chat. Ok, recuerden que el tema de los opuestos, esto relacionado a que todo tiene su opuesto, recuerden que también el opuesto tiene que ver para que aprendamos, o sea, tiene que ver con la conciencia, ¿sí? Con la valoración, entender la luz para ver la oscuridad o la oscuridad para entender la luz, entender el apego para entender el verdadero amor, la verdadera libertad. ¿Sí me explico? Bien, entonces a veces el opuesto sirve para eso. A los hombres les suma más el reconocimiento que el agradecimiento. Con las mujeres, ¿cómo funciona? Con las mujeres funciona más la escucha y muchas veces también el cuidado, aunque también el reconocimiento. Ojo, ojo, podríamos decir que tanto hombre como mujer el reconocimiento es muy importante, pero al hombre en particular le funciona más el reconocimiento. A la mujer le funciona más la escucha. Cuando tomas el tiempo, es decir, amor, hace rato que no hablamos, quiero escucharte, cuéntame cómo estás, y le das un espacio para que la mujer hable, uff, la mujer se siente que automáticamente valorada. Siente que estás dando una de las cosas más caras, el tiempo. ¿Ok? Entonces podríamos decir que en la mujer lo más importante también es la escucha, es la contención. Hay un error que cometemos los hombres. Cuando la mujer tiene un problema, el Talmud, pongan atención a esto, hombres. El Talmud dice, cada vez que hables con la mujer, baja un escalón. Y no está hablando de que la mujer es inferior. Entonces, llega a la casa y Juliana llega Ever y le dice, hola mi amor, ¿cómo estás? Y Juliana dice, ay amor, me ha dolido la cabeza todo el día. Y Ever lo primero que le va a preguntar es, ¿ya tomaste acetaminofén? Y la mujer en el fondo es como decir, no, pendejo, no quiero eso. Es que lo que tendría que decir Ever es, amor, sos una crack, calculo que estás pensando todo el día, si más o menos le ha puesto atención por alguna situación, a decir, vení,
¿Querés que te sirva un cafecito y me vas contando? Contame cómo estuvo tu día, ¿qué te pasó? Eso es lo que quiere la mujer. No, pero voy a comprar la acetaminofén. Entonces, el Talmud lo que está diciendo, hombre, sal de la cabeza, sal de tu practicidad, de tu característica práctica, baja un escalón, o sea, baja al corazón. Por eso las mujeres siempre dicen, ay, es que deberías saber. Es que sí, porque la mujer lo que quiere es que el hombre baje, o sea, que vaya al corazón. Entonces, ay, amor, me está doliendo la cabeza. Ay, seguro que tuviste un día, seguro que hiciste un montón de cosas. ¿Querés un masajito? Vení, que conozco algo, nos tomamos un té y mientras tanto yo tengo un masajito, te consiento. Ya, hay fiesta en la noche. ¿Sí me explico? La mujer se le pasa todo y recompensa al hombre. Pero no, el hombre dice, pero compré acetaminofén, ¿por qué no tomaste acetaminofén? No, no es eso. Entonces podríamos decir que es un tema de dar escucha en la mujer. Cada ángel tiene una cualidad. Cuando quiero, por ejemplo, potenciar una cualidad o sanar una enfermedad o sanar un hábito, ¿cómo me puedo comunicar? ¿Cómo me comunico con ellos? Sí hay una manera, pero voy a ser franco. Recuerden, la única realidad que se puede cambiar es aquella que se acepta. ¿Y por qué comienza el mentoring con una clase muy fuerte, muy ladrulluda, con un concepto muy difícil, que es el concepto de Elohim? Porque lo primero que tengo que generar en ustedes es quitarles el concepto de la dependencia. Y esto va a ir unido, no se me asusten, voy a ir haciendo un preparativo, una advertencia, no se me asusten. Aquí un poquito lo que me dice Ariel, me dice, buenas noches Moisés, ¿tú tienes fe? ¿La pones en práctica? ¿Y cuál es tu concepto de la fe? Muy buena pregunta. Entonces, no se me asusten, ¿ok? Todo tiene una explicación. Lo peor de las religiones han sido la transgiversación de sus líderes, porque lo que crean es una dependencia. Entonces, lo peor que le puede pasar al judaísmo, otra vez, no me malentiendan porque quiero ser muy respetuoso con esto. Yo no tengo rollo con hablar de Jesús, sí me explico, porque es un gran maestro, pero el problema de la religión cristiana es que crea una dependencia en Jesús. Entonces, si hablas con los cristianos, ellos todo lo hacen en el nombre de Jesús. Todo es en el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, y todo es, hablas con un católico y todo es la Virgencita, todo es como un bastón. Todo es por ellos porque son las figuras grandes. Y es como que vos tienes 40 años, pero imagínate que yo le digo a Claudita, salimos, ay, le tengo que preguntar a mi mamá. Y que digo, ya sos grande, ¿no? Y todo es, sí, pero todo es mi mamá. O sea, hay un tema de dependencia. Y teológicamente, o más que teológicamente, yo no estoy invalidando la figura de Jesús. Yo no estoy diciendo que Jesús no tenía poder, pero teológicamente yo les cito ciertos versículos. Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo he hecho. Así, eso está en la Biblia. Ustedes, acá no hay una interpretación rara. Es ustedes, o sea, Marichis, ese man resucitó al tercer día, convirtió el agua en vino. Yo sigo practicándolo, siempre digo lo mismo, para convertirlo en whisky. Pero clarito dice, ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo he hecho. Otro versículo dice, yo soy el primero de muchos. Hay un momento donde hay un enfermo y no lo pueden llevar, van donde Jesús y es un tipo que creo que en la Biblia dice que era como un general algo y le dice, solo di tu palabra y el muchacho va a sanar, digámoslo así. Y Jesús habla como de la fe, dice, tu fe te ha salvado. Entonces vamos a ver qué es la fe, ¿ok? Pero a lo que yo voy es que con esto quiero que me entiendan que lo peor que puede pasar es la dependencia a cosas. Entonces, quieres relacionarte con un ángel cuando no terminas de entender que tú eres superior a un ángel. El ángel te tendría que hacer caso, pero no te va a hacer caso hasta que tú no alcances el nivel de autoridad. Entonces, si yo te digo, sí, hay un ángel que se llama, te vas a comunicar con los ángeles de esta manera y se llama Pepito, automáticamente te jodí. Porque no estás sacando tu nivel de autoridad, no estás sacando tu atributo de Dios. Y Dios es, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aún los ángeles están al servicio del hombre.
No me dejen olvidar que explique por qué los ángeles no nos quieren. Entonces eso también de que hay gente que habla con Metatron, perdón si tengo algún angiólogo acá, no quiero desmentir, pero hay una explicación para dar a entender o que entiendan qué es lo que ellos creen que es que están hablando con Metatron. Pero créanme, hablar con un ángel no es que canalicen un ángel y si estoy hablando con Mijael, con Rafael, eso no es tan así. Hay conciencias más pequeñitas, son como ecos de esas energías donde decimos, listo, canalicé a Rafael, pero no es tan así. ¿Ok? Entonces tenemos que entender qué es de verdad un ángel, qué es ese campo electromagnético tan importante como para que tenga interacción. Pero es un error pensar, entonces, si se dan cuenta, Elohim es un atributo, pero también es un ángel que transporta, porque Rafenu, si hay un nombre de Rafenu, que como yo les enseñé, que tiene que ver con el nombre Rafenu y es el ángel Rafael, entonces quiere decir que Elohim también es un atributo y por lo tanto también es un ángel. ¿Me explico? El ángel de Dios. Pero tú puedes encarnar esa energía, porque estamos diciendo que nosotros somos Elohim. Entonces también podríamos ser Rafenu. ¿Me explico? Porque podemos encarnar esas características. Por eso es que muchos maestros lograban hacer sanaciones instantáneas. Entonces, acá solo quiero hacer esa aclaración, porque depender de los ángeles y querer comunicarse es un error, es perder tiempo. Y te saca del foco de lo que yo quiero que logres y es tu nivel de autoridad. Bien. ¿Cómo agrando? Entonces, antes de ir a cómo agrando mi vasija, voy a hacer acá un poco de moñón, aunque es trampa un poquito Ariel, porque tendrían que haberlo escrito en el documento, pero vamos a contestar. Nico me dice, el dicho, si Dios quiere, también genera dependencia. Claro, no solo dependencia, genera una ambigüedad. Yo tengo un dicho cuando me dice a mí, bueno, nos vemos mañana, si Dios quiere. Y yo digo, yo siempre contesto lo mismo. Dios quiere, Dios siempre quiere. Punto. ¿Sí me explico? Dios siempre quiere. No, si Dios quiere, no, Dios siempre quiere, tranquilo. Entonces ya les voy, igual tranquilos que les voy a ir dando más herramientas para que entendamos, porque nos falta hablar mucho de esta parte como espiritual, que creo que es importante que tengan bases, que tiene que ver cuando uno le pide guía a Dios. ¿Es válido pedirle guía a Dios o no? Ya vamos a ver. Entonces, acá cuando me dice, chicos, alguien activó el micrófono. Adrianita Panqueva, se te activó el micrófono. Bien. Entonces, cuando acá Ariel dice, ok, buenas noches, Moisés, ¿tú tienes fe? Sí. ¿Pones en la práctica? ¿Cuál es el concepto de fe? Vamos a arrancar por ahí. Yo siempre digo de manera, ustedes van a ir acostumbrándose un poquito a mi estilo un poco jocoso, ¿sí? Un poquito irreverente, pero van a ver que incluso eso tiene un propósito. El propósito es transmitirles un poquito de más fuerza. Entonces, yo siempre digo, cuando alguien me dice, ay, Moisés, tengamos fe, yo siempre digo, ya estamos jodidos, ¿no? Cuando dice, ay, tengamos fe que nos va a ir bien. Hay dos conceptos de fe. El concepto que la mayoría de personas tiene como fe, es algo totalmente superfluo, espiritualizado, totalmente intangible, que no sirve para nada. Ay, tengamos fe que nos va a ir bien. Yo ya sé que esa persona no tiene fuerza. Yo ya sé que si es por esa persona, las cosas no se dan. ¿Me explico? O sea, incluso en mi tono de voz cambio porque quiero transmitirles algo. Primero, la palabra fe viene del original hebreo emuná y la traducción correcta de emuná es fuerza. No es fe. El concepto en el judaísmo de fe, como lo tiene Occidente, no existe. Así se los digo. En el judaísmo, el concepto etéreo de fe que tiene Occidente no existe. Entonces, cuando yo le digo a Juliana, le digo a Oscar, emuná. Emuná es que yo le estoy diciendo, Oscar, fuerza. ¿Ok? Entonces, la mejor traducción de fe es certeza. Y es más, el Nuevo Testamento incluso lo dice. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Entonces, yo siempre hago la misma parodia un poquito. Quiero que me sigan en esto, chicos. Siempre
tranquilo, con respeto, Yo siempre hago la misma parodia y es, ¿ustedes se piensan que en serio Jesús caminó por el agua así, de una? Él era cabalista. Y más allá que si es hijo de Dios o no, tiene que ver con un tema, digámoslo así, de poner en práctica muchas cosas. Entonces, yo me imagino que Jesús empezó a practicar en el lago, a la orilla, y lograba dar 3 pasos y otra vez, y lograba hasta que coronó. Practicó 1, practicó 2, practicó 3, hasta que logró certeza, logró un nivel de fuerza gracias a una práctica. ¿Me explico? Por eso, cuando está con Pedro en la barca, el tipo también comienza a caminar por el agua. Él le dice, mírame, o sea, como, no te desconcentres, porque en el momento en que a Pedro le dio miedo, se hundió y lo estaba logrando. Pero ¿qué le faltó? La certeza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Chicos, ¿cómo se logra la certeza? Con práctica, con práctica. La práctica, en este concepto, logra eliminar el concepto de fe ambigua, de dependencia, de que, ay, tengamos fe que algo va a pasar. No. Si quieres que algo suceda, enfócate. Porque incluso es muy loco, la Biblia dice, por el camino que el hombre quiera seguir, por ese camino lo guían. ¡Ah! O sea que si quiere ir por un camino de mal, también lo guían. Claro. Porque tenemos que despersonificar la energía de Dios. Dios es como la electricidad, digámoslo así. Es una energía que lo sustenta a todo. Pero nosotros nos queremos pegar, digámoslo así, la idea, ay, de que Él es bueno y es solo amor. No. Es una energía que, claro, la base es el amor absoluto, pero si tuvieses amor absoluto no tuvieses miedo y, por ejemplo, no tendrías rollo en el apego si una hija tuya se va a morir, porque tienes amor absoluto. Eso es confianza, eso es certeza, pero no es la idea etérea de fe. ¿Sí me explico? Entonces, la fe requiere que practiquemos. Entonces, cuando dice por el camino que el hombre quiere seguir, por ese camino lo guían, es como que tú agarras una linterna y tú te vas alumbrando el camino. Pero ¿qué pasa si te quieres ir a un precipicio? Y la linterna te va a alumbrar el camino hacia el precipicio. ¿Sí me explico? Y tenías la luz. Por ese camino que querías ir, por ahí te guían. Es cómo quieres utilizar la luz divina. Por eso se dijo que hay una parte que dice que no había un profeta tan grande como Moisés. Pero usa un término hebreo para decir que en Israel no hubo otro profeta más grande que Moisés. Pero en el mundo estaba Bilán. Bilán era la contraparte de Moisés para decir que el resto de naciones también tuvieron un profeta, a tal punto que él hablaba con Dios también, pero él utilizó la luz, digámoslo así, para irse hacia otro lado. ¿Ok, chicos? Entonces, la traducción de fe realmente es fuerza y es algo que vamos logrando. Entonces, Luis Gabriel comienza a practicar en algo hasta que él ya logra sentir un nivel de seguridad. Entonces, lo que generó es emuná. Y como se siente seguro, dice, no, Moisés, tranquilo, yo logro esto. Pero seguro, pero Luis, mira que eso es, Moisés, yo lo logro. Entonces, ahí se traduce, yo tengo fe que va a salir, yo tengo confianza, yo tengo emuná, yo tengo certeza que eso va a salir, pero porque me siento capaz. El concepto occidente de fe es, no hago un esfuerzo y pienso que algo va a pasar y entonces tengamos fe. Y por eso nunca pasa nada. ¿Ok, chicos? Parte del mentoring es gestarlos, es hacerlos personas fuertes, coherentes, para que de verdad puedan materializar lo que ustedes quieren. Por eso la mayoría de personas religiosas y muy espirituales la pasan muy difícil, porque no logran enfocarse. ¿Ok? ¿Cómo la practicamos? Se practica con pequeñas cosas. Tengo que encontrar lugares donde, por ejemplo, tengo que empezar a afianzar mi carácter. No sé poner límites. Voy a empezar a poner límites. Uy, esta cosa he intentado y no me sale esto. Entonces,
voy a comenzar a intentarlo de a poquito. Por eso, cuando alguien venga a ofrecerles un negocio súper grande, ¿vieron que hay negocios que quieren empezar muy grandes? ¡No! Empieza desde pequeño. Por eso hablábamos, y aquí tengo a Dani, que no me deja mentir, que era lo que yo hablaba con un alumno, el famoso Candy Flea del festival, y era, empieza de a poco, empieza de a poquito. Yo he sido una persona que comienza siempre de a poco, a medir, a medir, a medir. Cuando ya tengo certeza y tengo autoridad, lo hago. Entonces, ¿cómo se practica? Con pequeñas cosas donde comienzo a poner límites, donde comienzo a hacer cosas pequeñas. Ay, quiero hacer empanadas, haz una degustación y llévalas al trabajo y las primeras las regalas. A ver qué te dicen. ¿Quieres hacer una aplicación? ¿Ustedes no vieron el testimonio de los chicos de Rappi, por ejemplo? Que hicieron Rappi y ellos pensaban que iban a comenzar a descargarse la aplicación y no se descargó. Y les tocó salir a la calle a decirle a la persona, ¿conoce Rappi? ¿Por qué no bajas? Y comenzar a preguntarles qué era lo que les llamaba la atención. Busquen, porque eso está en Instagram, cómo el dueño de Rappi habla de qué pasó, que un día llegó y dijo a todos, a la calle, cierren computadores y vamos a preguntar a las personas. Comenzaron de a poco, les tocó salir abajo y decirle a la persona, ¿y por qué te bajarías? Y dijo, no me interesa. Ah, pero ¿y si te trajeran la hamburguesa o si ganaras algo? Ah, ahí sí. Y ahí comenzaron a darse cuenta qué era lo que sí funcionaba y nació Rappi. Eso sería una manera de tener fe. Tenían el producto, pero necesitaban generar la certeza. ¿Cómo? Empezando de a poco, preguntando. Entonces uno comenzó a bajar, ay, modifiquemos esto, modificamos el otro. No era, ay, tengamos fe, que hicimos las cosas bien, con un buen propósito y somos buenos y Dios nos va a ayudar y la gente se va a bajar la aplicación. No, te vas a cagar de hambre. Cierra el computador, sal de la oficina, ve a la calle y comienza a generar la certeza. Porque cuando uno te diga, no, mira, si tuvieses esto, sí me gustaría. A otro cliente te dice, mira, con esto yo lo bajaría. Armas y ya tienes la certeza y tú ya sabes lo que la gente quiere. Ah, ahí comienza a funcionar. Entonces ahí es cuando se entiende el concepto de certeza. ¿Ok? Gracias, Clau, por la pregunta. ¿Cómo agrando mi vasija para un proyecto más grande? La vasija tiene que ver con el nivel de deseo, con el nivel de fuerza, por ejemplo, de emuná, con la manera en cómo piensas. Ojo, ¿recuerdan la clase ladrilluda que yo di de Cábala? Para los que estuvieron en clase que yo dije, ¿recuerdan? Que dije, tres cosas no dependen del mérito de la persona. Hijos, salud y sustento. El resto de cosas sí depende del mérito de la persona. Entonces estábamos hablando del concepto de la vasija. Yo digo, listo, tengo una vasija de 8 onzas. ¿Cuánta agua le entra? 8 onzas. El sustento no depende de mi mérito propio. La vasija sí. Ojo, la vasija sí. El sustento no. Entonces yo puedo poner en la vasija una flautita de pan de 2 kilómetros de alto. Entonces, ¿de qué depende el sustento? Del masal. ¿Y qué era masal? El acrónimo de 3 palabras. Zman, limut, makom. O sea, lugar, enseñanza y momento. ¿Qué quiere decir? El que está en el momento, que aprende de la situación de ese lugar. O sea, el que logra sacar una enseñanza en ese momento, de ese lugar, de esa situación, eso es tener suerte. Cuando te pasó algo y logras de ese algo sacar una enseñanza. Ahora, el tema de vasija sí está directamente relacionado con mi manera de pensar. La vasija sí está relacionado con mi nivel de deseo. Entonces, ¿cómo amplío, cómo agrando mi vasija para un proyecto más grande? Tengo que asegurarme que las emociones, ojo con esto, estén ligadas a un proceso más grande de racionalización, a un nivel de fuerza y a un nivel de amor propio. Ustedes me van a ver que yo voy a jugar mucho con el amor propio. Publicidad política no paga. Ustedes son un grupito nuevo. Solo les voy a pedir
que vayan haciendo un ahorro programado. Hay un curso de 6 horas dictado por Tania Newman y por mi persona en 2 módulos totalmente diferentes que hablan de manera profunda y específica sobre la autopercepción y ciertas prácticas de psicomagia de cómo hacerlo. Cuando hablamos de psicomagia no se asusten que no es magia negra, no es nada de eso, o sea, es como metafísica, ¿ok? Chicos, tiene un costo, me dice Tania, es un hit, sí, la verdad que sí. Tiene un costo chiquito de 150,000 pesos. Es virtual, lo graban y lo pueden ver las veces que ustedes quieran. Tiene ejercicios prácticos, pero es algo que no debería faltar en cuanto a la autopercepción. ¿Cómo entender qué es la autopercepción? Eso es fundamental. Claro que lo vamos a tocar en el mentoring, pero ese taller refuerza mucho. Incluso para los alumnos antiguos, si alguno no lo ha tomado, los recomiendo que lo adquiera. Eso en primera instancia. Segundo ahorro que quiero que hagan programado es un ahorro un poquito más caro o más elevado en el valor y es 350,000 pesos. Lo pueden hacer más adelante, no tiene que ser ya, que tiene que ver con la arquitectura del alma. Creo que Claudita lo tomó, no sé qué te pareció, pero es genial. No es una carta astral, no tiene nada que ver con una carta astral, pero habla de la arquitectura del alma, ¿sí? Es un mapa muy, muy chévere. Que los que quieran aprovechar y estén en Bogotá, el 14, no hemos sacado la publicidad, pero el 14 de diciembre lo vamos a hacer. Solo vamos a tener 50 cupos presenciales. ¿Ok? Solo hay 50 cupos, mejor dicho. Entonces, ya que lo van a hacer, el que quiere hacerlo y quiere asistir a un taller de 4 horas aproximadamente, donde que lo vamos a hacer, me dice, me interesa, y de una vez lo tiene, ¿sí? En esos 50 cupos, si hay alguien que lo quiera hacer virtual, entra dentro de los 50. No es que vamos a tener 50 y aparte virtual. No, solo vamos a agarrar 50. ¿Por qué? Porque hay que hacer la arquitectura del alma de cada persona. Eso es un cojonal de tiempo. Entonces la idea es que se vayan anotando con tiempo los que quieran hacerlo porque se les entrega un informe detallado y personalizado, pero es muy, muy bello. Listo. Cierro paréntesis. Entonces, el tema de la vasija tiene que ver con ese amor propio, porque recuerden que hay un nivel de egoísmo y es un egoísmo que me hace cerrar. Como no logro entender quién soy, por miedo me cierro. Y la verdadera, el quitar ese egoísmo me permite abrirme a entender el verdadero recibir. Cuando yo entiendo el verdadero recibir, aunque no lo crean, tengo que tener una humildad para decir, ok, ya entiendo lo especial que soy, listo, me dejo consentir universo, listo, ya sé que soy especial, soy lo mejor, soy una chimba, listo, dame todo, pero no es un tema de dame porque solo quiero recibir, ojo, funciona cuando entiendo que yo al recibir estoy dando un placer en los ámbitos superiores. Eso es lo que tengo que tener Chicos, es simple, pero muy, muy profundo. Ojo con eso. Gaby Lancheros, vos que eres alumno viejo, ponle atención a ese concepto que tal vez no lo había explicado de esa manera. Y es, tienes que entender que cada vez que recibes, papá se pone alegre. Esa es la clave. Solo piensa en que papá se pone alegre, solo en eso. Te llegó una plata, alégrate. ¿Por qué? Es como diciendo, wow, papá, gracias, me encanta. Generas un orgasmo en la parte superior, arriba le va a gustar seguirte mandando cosas. ¿Por qué? Porque no recibes desde la necesidad, recibes con la conciencia, o sea, eres consciente que al recibir con conciencia y con alegría, lo que estás generando es una revolución en el plano superior. Y si solo tienes eso en tu mente, tengo que alegrar arriba, tengo que alegrar al plano superior, tengo que aprender a regocijarme, tengo que aprender a... Hay una propaganda que me encanta, hay 2 reels que me encantan, no sé si vieron en Facebook porque eso es antiguo, o en YouTube, incluso, no sé, Juli, si lo podemos buscar. Hay un niño, no sé si han visto que están repartiendo como regalos y a un niño le toca una banana de regalo de Navidad. Y el niño agarra su banana con una alegría, con un entusiasmo y se va contento con su banana. ¿Me explico? Esa es una. Y el otro
es una publicidad de que un hombre se levanta vestido de regalo, o sea, como envuelto en papel de regalo, y rompe el papel de regalo, y está muy alegre, y de repente la luz, el switch de la luz está envuelto en papel regalo en la pared, y él rompe y prende la luz y dice, ¡wow! Y se emociona, y abre la canilla del agua, y sale agua, y dice, ¡wow! Como si estuviese experimentando todo por primera vez, pero con una genuinidad impresionante. A veces perdemos la capacidad de esa alegría y no entendemos que nuestra satisfacción verdadera genera regocijo en el plano superior. Porque es muy lindo decir, ay, como es arriba, es abajo. Los principios de Hermes, la tabla de Esmeralda, y nos hacemos los sabios metafísicos. Y bueno, papá, como es arriba, es abajo. Entonces, arriba hay regocijo. Y vos, ay, gracias, muy lindo el regalo. Y si eso no te hubiese llegado, vos das por sentado tu sueldo. Das por sentado un día soleado. A veces tenemos que generar la sensibilidad de decir, ¡qué día! ¡Wow! Comer, y yo, el que sabe que come conmigo, sabe que yo antes de comer siempre hago un respiro profundo. Y le pongo intención a disfrutar lo que voy a comer. Disfruten. Hay que disfrutar. Pero entonces tengo que tener el concepto de que estoy causando. Eso incluso hace que la vasija se vaya ampliando. Porque comienzo a entender qué es de verdad el disfrute. Y cuando comienzo a enfocarme en el disfrute, la madre, que el miedo comienza a irse. Cuando tú comienzas a experimentar otras emociones, hay otras que comienzan a desaparecer. El miedo, si te enfocas desde un vaso de agua, desde un chango, a disfrutar, a tener esa sensibilidad, créanme que hay emociones que se comienzan a ir. Y ese es el camino para hacerte millonario, aunque no lo creas. Ok. En clase escuché que para ser feliz y evolucionar existe un proceso. Ok. Entonces, ¿cuál es el paso a paso del proceso para ser feliz y evolucionar? Bueno, al que escribió esta pregunta, el paso a paso es este. Es un proceso. Es primero tener un motor de pensamiento para poder entender cómo funciona mi cuerpo y decir, yo no tengo que ser feliz por las cosas que me pasan. Como soy feliz, me pasan estas cosas. Yo siempre digo, ¿vos necesitas cosas para ser feliz o porque eres feliz te pasan esas cosas? Entonces, el proceso sería, primero tener un motor de pensamiento. Tengo que aprender cómo funciona el mundo, cómo funciono yo como máquina metafísica y cómo me interrelaciono entre el mundo y yo. Una vez que tengo un motor de pensamiento, puedo subyugar el corazón para generar las emociones correctas. Por eso leía esto. Recuerden, recuerden esto, por favor. Y yo creo que se los he dicho hasta que lo anoten, no creo que se los dicté. Cuando hable de la frase que dicté es esta, recuerdan. Alcanzar, entonces, ¿cuál es el proceso para evolucionar y ser feliz? Alcanzar el intelecto correspondiente, sin intelecto no hay nada. El intelecto correspondiente para generar la emoción correcta para tener el nivel de certeza o fuerza, vean que no hablo de fe, hablo de certeza o fuerza para establecer el nivel de amor propio. Vean que no hay contradicción. Ahí, ese es el proceso para evolucionar y ser feliz. En ese proceso nos va a llevar 11 meses. Tengan paciencia. Porque les estaría mintiendo en la cara si les digo, ay, no, te digo el proceso, salta, brinca y lo tienes. No. Porque sin proceso evolutivo no hay cambio de conciencia. Por eso siempre me presento primero como mentor en cambio de conciencia y cambio de realidad. Si no hay un cambio de conciencia, no hay un cambio de realidad. Y a veces tengo que cambiar la conciencia para entender por qué tengo que ser feliz. Ojo, ¿por qué tengo? Es un mandamiento. Y si ustedes se van a la Biblia y dicen por nada estéis,
como por nada estéis afanosos, ¿sí? Sino que sean conocidas, o sea, habla de hablar, pero el Nuevo Testamento también habla mucho de la felicidad. Bien. ¿Cuál es la correcta forma para contemplar y atraer abundancia? Es el agradecimiento con conciencia. No es el agradecimiento rompebrazos. Es como, ay, hay que ser agradecida para que te vaya bien. No. El agradecimiento viene a través de la contemplación. La contemplación ¿qué es la contemplación? Contemplar algo es razonar algo. Averigüen qué es la contemplación. Y la contemplación tiene que ver con con comprender algo. Contemplar es observarlo, es llegar a la esencia. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una bendición, la tengo acá un segundo. Ay, miércoles, perdón. Se las voy a leer porque él dice que miren cómo se interpreta todo. Esto es un claro ejemplo de religión versus espiritualidad. ¿Por qué? Porque en el judaísmo se dice que toda persona que lea esta bendición nunca tendrá problemas de salud. ¿Y qué creen? ¿Que no conozco gente súper religiosa que no tiene problemas de salud? Claro que los tienen. Porque no se trata de leer, se trata de contemplar. Hay una parte que dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher yatzar el adam bechokhmah, ubarot venekavim nekavim, halulin halulin, galui veyadua lifne hiseh kevodecha, sheim isatem echad mehem, o im impatea echad, y efshar leikadien afilu shah echad, Baruch atah Adonai, rofeh kol basar umafli laasot. ¿Qué quiere decir todo esto? Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que con sabiduría ha formado al hombre y ha creado en él numerosos orificios y cavidades. Es manifiesto y sabido ante tu trono de gloria que si apenas uno solo de ellos se obstruyese o fuese obstruido, o uno solo de ellos fuese abierto, sería imposible existir siquiera durante un instante. Bendito eres tú, Adonai, que cura toda carne y toda maravilla. ¿Qué quiere decir? Y obra maravilla. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que ya hay algo preestablecido sobre la curación, porque dice, bendito eres tú que cura a todo, no es si te portas bien o te portas mal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tengo que hacer la bendición. Esta es una bendición que uno hace cada vez que va al baño, porque imagínate, Dios no lo permita, que el ano se cierre y no puedas ir de cuerpo. Que la uretra se cierre y no puedas ir de cuerpo. Que tu corazón, un conducto, porque dice, Jalulín, Jalulín, Nekabín, Nekabín. Dice, bendito eres tú que has creado orificios y cavidades. He sabido y manifestado delante de tu trono de gloria que si uno solo de ellos se obstruyese o en algún caso se abriese, sería imposible existir. Entonces, ¿a qué es lo que voy? No se trata de decir la bendición y por decir la bendición, eso es religión. Si hago la bendición me va bien. No, es la contemplación, es decir, wow, yo ni siquiera estoy pendiente de cómo funcionan mis riñones, de cómo funciona mi intestino y aún así funcionan. Hay una energía que todo lo cura, hay una energía que todo lo dirige, aún a pesar de mí. Eso es amor absoluto. Entonces, en la contemplación comienza a haber una sabiduría. Los invito a que piensen, por ejemplo, esto, chicos. No sé si sabían que hay dos cosas que los científicos el día de hoy todavía no pueden explicar. ¿Cuáles son esas dos cosas? Las dos cosas son, la primera, denme un segundo. La primera es, ¿por qué llueve gota a gota? Si todas las gotas, si toda el agua siempre se une, ¿cómo puede ser posible que el agua no se una arriba, que estén todas gota a gota a gota y llueva literalmente gota a gota? Eso es algo que todavía no se sabe explicar. Y el segundo punto es, ¿por qué el oxígeno no sigue la regla de todos los gases? Y es que se acumula todo en un lugar.
¿Por qué la cantidad de oxígeno que hay en el mundo siempre está dispersado de manera pareja y no está solo en un solo lugar? Cuando comienzas a contemplar ese tipo de cosas, entonces comienzas a caer en cuenta que hay una mente maestra que todo lo dirige, que está pensando en tu sustento, que está pensando en tu subsistencia. Entonces, si hay algo que todo lo controla, ¿cómo tu sustento no va a llegar? Por eso dice, a ver, si Dios alimenta a los pájaros, ¿cómo no te va a alimentar a ti? Ah, pero generamos miedo. Generamos miedo por falta de información, por falta de formación emocional, por falta de intelectualidad. Porque ¿qué quieres? ¿Puedes comer dólares? Pero no eres consciente de la salud que sí tienes. Entonces, ¿cómo engancho con la abundancia, Moisés, si estoy pasando un momento de necesidad? ¿Qué? ¿Y no puedes ver la abundancia que tienes en tu salud? Entonces, es falta de tener capacidad de comprensión, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la forma correcta para contemplar y traer abundancia? Es el razonamiento, es el entender que todo lo dirige. Ahora, no tengo que contemplar, si quiero contemplar otra vez para atraer abundancia, créanme que es un tema, nos tenemos que ver como personas adictas, como personas de nivel bajo, que todavía somos como niños. Lloramos para que nos den la teta. El niño sabe, cuando llora le dan. Entonces, ¿qué quiere decir? Es una costumbre que va a costar que nos desarraiguemos si es que querramos hacer cosas para atraer abundancia. No lo hagas solo para atraer abundancia. Contempla solo para subir de nivel, porque va a hacer de vos una mejor persona, porque te va a hacer una persona más fuerte, más pensante. Ah, el resultado de eso es que viene la abundancia. Otra vez, el hombre no atrae lo que desea, atrae lo que es. Entonces, no me dejen olvidar que explique el concepto de la represa. O sea, lo más importante cuando construyo una represa es el río, es el agua, porque el agua es el que va a producir la energía. Pero aunque el agua es lo más importante, llega un momento que tengo que desviar el agua mientras que construyo la represa. Yo sé que para muchos lo más importante hoy es el dinero, lo necesitan. Pero en este proceso de formación vas a tener que tener la fuerza para, por un momento, olvidarte del dinero, desviar el dinero y empezar a construirte. Si te aprendes a construir, vas a hacer esa represa que va a saber contener el dinero. Va a llegar un momento donde vos vas a poder atraer el dinero a tu vida y lo vas a poder contener y ese dinero va a producir energía para ti. Porque recuerden lo que yo he enseñado, a veces no es que el dinero llegue. El dinero no es difícil de conseguir, lo más difícil es contenerlo, retenerlo, que no se vaya. Y aún lo más difícil es multiplicarlo. Y eso solo lo logran personas que en el fondo tienen dos características puntuales. Una, que son felices y que saben disfrutar. Entonces tendríamos que entrenarnos en ser felices de manera sincera con lo que tenemos y aprender a disfrutar, que sería como contemplar. Bien, sigamos. ¿Cuál es la diferencia entre Kabbalah y mentoring? Kabbalah es una ciencia, la ciencia del saber recibir, la ciencia del moldeamiento de la personalidad y la ciencia de cómo se insufla hálito de vida al emprendimiento. Mentoring es el proceso de vida, el proceso de cómo se logra eso, el proceso de evolución. O sea, así como hay una agenda 2030 que le llaman, hay una agenda evolutiva. Entonces te dice, mira, para que una persona evolucione, tiene que lograr esto, esto y esto. El mentoring te va a explicar cómo es ese proceso evolutivo. Por ejemplo, vamos a ir hablando de los 4 niveles de deseo. ¿Ustedes sabían que hay 4 niveles de deseo? Y que los tienes que pasar por cada uno. Si no pasas por esos 4 niveles de deseo, no evolucionas. ¡Ay! ¿Y cuáles son? Ah, bueno, eso es el mentoring. El mentoring te explica los 4 niveles de deseo y cómo es el proceso evolutivo. Cómo es el proceso de la vida. Cómo es el proceso de cómo subyugo el corazón. Cómo
¿Cuál es el motor de pensamiento que debo tener? ¿Cómo funciona el cuerpo? ¿Que dentro del mentoring hayan conceptos de Kabbalah? Sí, claro que sí. Entonces es como una simbiosis, pero esa es la diferencia. La Kabbalah es el saber recibir y mentoring es el proceso de mi vida, el proceso de evolución. ¿Cómo se hace para entender que no existe la suerte, sino que existe un proceso que si estudias el manual y lo sabes hacer, alcanzas la armonía de manera permanente? Porque la idea del mentoring o la promesa de valor es que dejes de tener fluctuaciones y que logres tener cada vez un nivel más armonioso en tu vida para que puedas proyectarte, porque si no hay un flujo constante de dinero, ¿cómo te proyectas? Si no hay una armonía constante, solo estás saliendo de un rollo, te recuperas, caes en otro. Así sea emocional, también es muy desgastante. Entonces, la idea del mentoring, chicos, es que logremos salir de esos rollos y logremos una estabilidad total, ¿ok? Bien. Hasta acá las preguntas. Entonces, tenemos 10 minutitos más. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. A ver, déjenme ver acá. Ok, no hay. Escucho, chicos, si hay alguna pregunta puntual. Y si no hay ninguna pregunta, una de las cosas que quiero hacer, que es media pedagógica, yo soy un poquito como de no exigirlo mucho, pero estaba hablando con una persona que me dice que tal vez es importante y es como confrontarlos un poquito y casi exigirles que pongan cámara y que estén como atentos, como no hablando, no, es como que estén en lo que estén para que también aprovechen el tiempo. Yo sé que algunos tal vez lo toman parado, pero es como, hey, respeta, es como un poco de amor propio, ¿sí? Es como diciendo, ok, ¿quieres salir de verdad? Yo siempre digo, ¿por qué yo a veces cobro el mentoring por adelantado y es así? Porque, otra vez, yo soy como muy dedicado, o sea, me esfuerzo porque no te falte ninguna clase, me esfuerzo por dar incluso más de lo que la gente pide, por estar, ¿sí? Entonces, la idea es, el amor propio tiene que ver con cómo dedicas el tiempo para estudiar, qué tan importante eres, es tu proceso y la promesa de valor es que no vas a repetir nuevamente ciclos, que vas a tener algo de manera permanente. Entonces, la invitación, me gustaría, a medida que lo logren, es, encuentren un lugar, sentados, enfocados, que sea tu tiempo. Yo tengo personas que toman por 3 veces seguidas mentoring. Tengo personas que después de un tiempo me dicen, Moshe, necesito reconectarme. Ahora lo estoy entendiendo. Este era el momento que debería tomar. Una de las cosas que tiene el mentoring es que una vez que lo tomas, acá tengo, por ejemplo, a Juan Riaño, lo tengo recién a Luis Gabriel, por ejemplo. No tienes que pagar nada. Lo puedes volver a tomar. Y yo tengo gente que en algún momento tomó el mentoring y es como que no lo aprovechó en el momento. Y 2 años después dice, Moshe, creo que ya estoy, lo quiero tomar muy juicioso. ¿Sí? Juliana no me deja mentir, por ejemplo, tengo en el otro grupo, en el grupo de ayer, yo tengo a Camila y a Juan Sebastián. Ellos ya habían tomado el mentoring y dijeron, no, este lo queremos repetir y lo queremos hacer como muy enfocados. Y se pusieron muy enfocados. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es, démosle el tiempo, dense el respeto y entiendan que lo más valioso que hay es el tiempo. Es su tiempo. Yo ya lo logré. Solo les estoy queriendo transmitir cómo se logra, cómo es y poder acompañarlos en su proceso. ¿Ok? Entonces vamos a ver, chicos, si nos ponemos poco a poco la meta de que vayan poniendo la seriedad y nada. Y no falten, repitan clase, porfa. Mi único deseo es vivan el mentoring. Yo lo doy. Recuerden, esto no es una técnica aprendida. Este es un testimonio de vida aplicado a la práctica. Y ha sido sostenido o sostenible por más de 8 años. ¿Ok? Y tengo gente que regresa y me dice, es que definitivamente el mentoring me cambió la vida porque, perdón que lo diga así, cuando tomas el mentoring ya después puedes tomar otros cursos, pero nada, olvídate. Los principios del mentoring pasan a ser tus principios de vida.
Entonces, esto no es para engrandecer el mentoring, esto es para que tomen conciencia de lo que están estudiando, de que en sus manos está el no volver a repetir ciclos. Solo depende del nivel de desespero que tengan. Perdón, creo que así, cuánta miércolita se estén comiendo y que lo repasen, que lo vivan, que se obsesionen y hay una cosa así, hago una aclaración. Hay una aclaración y es, si ustedes se dan cuenta, yo tengo una gran comunidad, pero es una cosa muy loca. Hay veces que me han dicho, Moisés, tú te encargas como de espantar a tu comunidad, tú mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo conozco a las personas, algunas, y a mí no me interesa generar un movimiento emocional donde yo soy el líder y tengo un montón de comunidad. Yo quiero que cada uno de ustedes sea independiente. ¿Sí me explico? Que cada uno sea un volador y salga. Yo ya tengo mi camino. Por eso hablo de la dependencia. Yo lo que quiero es que cada uno sea un líder. No, a mí no me interesa forjar. Entonces, cuando yo le digo que yo quiero que vivan el mentoring, que se lo coman, que estén ahí, no porque voy a transformarlos en una comunidad adictiva y que quiero ser el dueño de la verdad. No, es porque cuando comienzas a trabajar con tus conceptos, te conviertes en un líder. Y entonces, bueno, ¿y cómo aplico este concepto en la vida cotidiana? Y Moisés, no lo logro entender todavía. ¿Cómo hago para esto? ¿Cómo hago para el otro? Con esto voy a cerrar, y es más, anda dando vuelta por ahí creo, y lo digo con nombre y apellido por si alguno lo conoce. Tengo uno de los testimonios más lindos que es Fernando Estupiñán. Fernando Estupiñán fue una persona que llegó y él me copió la idea de quiero ser el último curso de tu vida, y está en un testimonio, él dice él como a la cuarta clase se quiso ir porque él como que no quería nada de espiritualidad, ¿no? Y ustedes ya saben que las primeras clases es como que parece que hablo mucho de espiritualidad. Pero este hombre tenía el páncreas totalmente deshecho, un nivel de diabetes absurdo, y él estaba muy mal porque estaba a 2 años de jubilarse y el tipo se había parrandeado todo, o sea, estaba en ceros y ya era una persona de una edad, ¿sí? Tomó mentoring, está en el testimonio, sano de diabetes, o sea, el páncreas como nuevo, no tenía diabetes, teníamos el certificado médico. Y terminó, ya después les cuento la historia, terminó teniendo acciones de un laboratorio y teniendo un sueldo, o sea, la vida le cambió así. Y traigo este testimonio porque él habla de una sola cosa, y es cómo se obsesionó y entendió la técnica que después les voy a enseñar, que es la técnica de materialización, ¿sí? Que es el famoso ejercicio del yo soy. Cómo logró entenderlo, cómo lo hizo y cómo la vida le cambió desde una simpleza, desde un desespero, pero fue una persona que lo tomó a cabalidad. Tal vez han hecho muchos cursos y no han logrado ser lo suficientemente constantes. Mi bendición para ustedes y mi deseo desde lo más profundo del corazón es que puedan tener esa constancia, trabajar en el amor propio, respetarse a ustedes mismos, respetar su espacio y consumir mentoring. 11 meses. Todos tienen el acceso a Kabbalah. Capaz que no entienden al principio mucho. Aguanten, porque en la Torá hay una fiesta, hay una sola fiesta donde dice lleven a niños, todos, el mandamiento era todos tenían que ir, hasta niños lactantes. Y dice, pero ¿qué propósito hay? Y los rabinos explican que hay cosas que se transmiten por ósmosis, por estar en el medio ambiente. No entiendes un carajo, ten la paciencia, tienes que estar en el grupo, tienes que estar en el grupo. Y llega un momento donde algo se destapa. Y el momento que algo se destapa, sales al otro lado. ¿Ok? Entonces, chicos, porfa, atentos. Tenemos ese documento para que vayan llenando las preguntas. Un poquito de paciencia. Estamos en el proceso. Y bueno, a darle con todo. Los que estén entonces interesados en el taller del 14 de diciembre de la arquitectura del alma, me avisan. Recuerdan, solo hay 50 cupos. Y lo que les digo, y los que quieran el taller de autopercepción, también me van avisando.
¿Ok? Me dicen, mira, me interesa, ese ya está grabado, es muy bonito. Son los únicos dos costos que yo diría adicionales que hagan el esfuerzo como para que lo vayan teniendo porque es muy bonito. ¿Que no lo pudiste hacer ahora? No importa. Tu porción está. Ustedes saben que yo nunca voy a generar un apuro, un apremio comercial, nada, no tengo. Yo siempre digo, lo importante es que estés tranquilo, porque igualmente tu porción está. Si no es ahora, será después. Pero si lo puedes hacer, hazlo, porque yo siempre digo, 150 pesos te los gastas en un fin de semana, 2 fines de semana. ¿Sí me explico? Y estas son cosas que te sirven a ti. Son herramientas para tener clarificaciones de quién eres, finalmente, para saberte proyectar. Así que chicos, pilas ahí, cualquier cosa, escriben al corporativo, estoy atento y nos vemos entonces en la siguiente clase. Recuerden siempre, siempre llenar la encuesta de asistencia. Porfa, ¿ok? Siempre antes de la clase, el día anterior, yo voy a poner una encuesta y digan quién va virtual, quién va a tomar la clase virtual, quién va a tomar la clase presencial. ¿Ok? Entonces, yo presencial, que es un matrimonio, me pone cada uno. Es como que Sandrita me pone, Ariel me pone, por separado. ¿Sí? Yo sé que los dos son uno, pero por separado. ¿Sí? Entonces, me van llenando eso porque es importante tener los datos para saber si lo hacemos en el salón, en la sala de juntas, qué cafecito les tengo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que me digan eso. Chicos, bendiciones, los quiero mucho. Buenas Gracias. noches. Nos vemos, bendiciones. Y la clase ya mañana está arriba, ¿listo? Bendiciones. Gracias, Moisés, gracias.